El aire dentro del estacionamiento subterráneo del centro comercial Reforma pesaba con una humedad poco característica para la Ciudad de México. Eran las 2:15 de la madrugada, y Elena Suárez ajustó nerviosamente el cuello de su blusa mientras el eco de sus tacones resonaba contra las paredes de concreto. El mensaje en su teléfono había sido claro y conciso: nivel -3, sección D, 2:15 de la mañana. Traiga solo su teléfono. Viene solo una oportunidad. 15 años como periodista investigativa le habían enseñado que las mejores historias siempre comenzaban así, con un mensaje críptico y una reunión a deshoras. Pero algo en esta ocasión se sentía diferente. Quizás era la forma en que la luz fluorescente parpadeaba intermitentemente sobre los pilares de cemento, creando sombras que parecían danzar y retorcerse como espectros inquietos. O tal vez era el silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el zumbido distante de los ventiladores industriales y el goteo ocasional de una tubería mal sellada. Elena apretó su bolso contra el pecho, sus nudillos blancos de tensión. Dentro, además de su teléfono, llevaba una pequeña grabadora, el único seguro que se había permitido desobedecer de las instrucciones. 20 años de carrera le habían enseñado que la memoria podía ser traicionera, especialmente en momentos de tensión. El nivel -3 estaba prácticamente abandonado a estas horas. Los pocos automóviles estacionados parecían estructuras fantasmales bajo las luces mortecinas. Elena consultó su reloj, 2:17 de la mañana. Su informante ya debería estar aquí. Un movimiento en su visión periférica la hizo girarse bruscamente. De entre las sombras proyectadas por una columna emergió una figura, un hombre de mediana edad, que en otros tiempos debió haber sido la viva imagen de la elegancia burocrática. Ahora, sin embargo, su traje arrugado y su rostro demacrado contaban una historia de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Señorita Suárez, su voz era apenas un susurro, pero en el silencio del estacionamiento sonó con la claridad de un disparo. Gracias por venir. Elena estudió al hombre con ojo crítico. Había algo familiar en él, como si lo hubiera visto antes, quizás en alguna foto oficial o conferencia de prensa. Usted tiene información para mí, respondió Elena, manteniendo su voz profesional y controlada, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El hombre miró nerviosamente sobre su hombro antes de continuar. Tengo información que podría derribar al gobierno, sus palabras temblaban ligeramente. Pero debe entender algo, si acepta escucharla, su vida cambiará para siempre. No hay vuelta atrás después de esto. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. En sus años como periodista había escuchado frases similares, pero nunca pronunciadas con tal gravedad, con tanto miedo. Soy Miguel Ángel Romero, continuó el hombre, y Elena contuvo la respiración. Ahora lo recordaba, el exasesor presidencial que había desaparecido misteriosamente de la vida pública hace 6 meses. Y lo que estoy a punto de revelarle es solo la punta del iceberg. Sus manos temblorosas extrajeron un sobremanila de su chaqueta. El proyecto Águila Negra no es lo que creen. El presidente, él no sabe que su propio gabinete. Un chirrido de neumáticos cortó el aire como un cuchillo, seguido por el resplandor cegador de faros de automóvil que inundaron el espacio. El rostro de Miguel Ángel se transformó en una máscara de terror. ¡Corra!, gritó, empujando a Elena hacia la salida de emergencia mientras deslizaba algo en su bolso, una memoria USB. Nos encontraron. Tiene que sobrevivir para contar la verdad. El sonido de pisadas múltiples comenzó a resonar en el estacionamiento. Elena sintió que el tiempo se ralentizaba mientras su entrenamiento periodístico luchaba contra su instinto de supervivencia. Su mente registró detalles automáticamente. Al menos 3 juegos de pisadas, el sonido metálico que sugería armas, las sombras proyectadas que indicaban que los perseguidores se estaban dividiendo para rodearlos. Por aquí. Miguel Ángel la guió hacia una puerta de servicio parcialmente oculta tras un pilar. Este pasillo conecta con el edificio adjunto. No se detenga por nada. Elena corrió, sus tacones repiqueteando contra el suelo de concreto, el sonido de su respiración agitada mezclándose con los gritos amortiguados que venían detrás. A través del pánico, su mente periodística seguía trabajando, memorizando detalles, conectando puntos, formulando preguntas. Mientras corría por el oscuro pasillo de servicio, Elena Suárez no podía saber que este momento marcaría el inicio de la investigación más peligrosa de su vida. No podía imaginar que las palabras susurradas en un estacionamiento subterráneo la llevarían a descubrir una conspiración que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno mexicano. Lo único que sabía con certeza era que, en su bolso, una pequeña memoria USB guardaba secretos por los que alguien estaba dispuesto a matar. Y que su vida, tal como la conocía, había terminado en el momento en que decidió acudir a esa cita en el estacionamiento.
El sonido de una puerta metálica cerrándose de golpe resonó en la distancia, y Elena supo que ya no había vuelta atrás. La historia más grande de su vida había comenzado, y el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. La redacción del Despertar bullía con la actividad típica de una mañana de jueves, pero Elena Suárez apenas registraba el caos familiar a su alrededor. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras transcribía frenéticamente sus notas de la noche anterior, cada tanto tocando inconscientemente el bolsillo de su chaqueta donde la memoria USB de Miguel Ángel pesaba como plomo. No había dormido. Después de escapar por los túneles de servicio del estacionamiento, había pasado el resto de la madrugada moviéndose de un lugar a otro, asegurándose de que nadie la seguía. Años cubriendo casos de corrupción le habían enseñado que la paranoia no era más que sentido común en las dosis adecuadas. El café frío en su escritorio era su tercer intento de mantener los ojos abiertos. En la pantalla de su computadora, el documento en blanco parecía burlarse de ella. ¿Cómo plasmar en palabras lo que había experimentado la noche anterior? ¿Cómo explicar el terror en los ojos de Miguel Ángel Romero, el exasesor presidencial que todos creían desaparecido? Con manos temblorosas, finalmente conectó la memoria USB. Una carpeta apareció, titulada simplemente Proyecto Águila Negra. Dentro, docenas de documentos, algunos con el sello oficial de la Presidencia de la República. El primer archivo que abrió le cortó la respiración: Proyecto Águila Negra, Plan de Contingencia Nacional, clasificado. Sus ojos se abrieron con horror mientras leía. Esto no era un simple plan de seguridad nacional, como se había anunciado públicamente en los medios. Era algo mucho más siniestro, un elaborado esquema para reconfigurar el poder en México bajo el pretexto de una crisis manufacturada. Buenos días, Elena. Te ves cansada. La voz la sobresaltó tanto que casi derrama su café. Carolina Hernández, la directora de Inteligencia Nacional, estaba parada en la entrada de su cubículo, impecablemente vestida en un traje sastre gris perla. Su sonrisa amable contrastaba con la agudeza calculadora de sus ojos. Elena cerró disimuladamente las ventanas en su computadora mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué hacía la directora de Inteligencia en la redacción de El Despertar? ¿Era una coincidencia o...? Investigación de rutina, respondió Elena, manteniendo su voz casual mientras sentía que su corazón martilleaba contra sus costillas. ¿Qué trae por aquí a la directora de Inteligencia? No es común verla en nuestra humilde redacción. Carolina se apoyó contra el marco de la entrada, su postura relajada pero sus ojos nunca dejando el rostro de Elena. Curiosidad profesional, podríamos decir. Escuché que tuviste una noche interesante. El estómago de Elena dio un vuelco. No habían pasado ni 12 horas. ¿Cómo podían saberlo ya? Perdón. Elena mantuvo su mejor expresión de confusión profesional. Me temo que no sé a qué se refiere. Anoche estuve en casa, trabajando en varios artículos pendientes. Carolina sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. Por supuesto. Mi error, entonces. Aunque. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Si por casualidad te encontraras con información sensible en el curso de tus investigaciones, espero que recuerdes que hay canales apropiados para manejar ese tipo de material. Canales que protegen tanto la seguridad nacional como la seguridad personal de quienes manejan dicha información. El mensaje era claro como el cristal, sabían algo, o al menos sospechaban. Elena mantuvo su expresión neutral mientras sentía que un sudor frío le recorría la espalda. Siempre he sido muy cuidadosa con mis fuentes y mi información, directora Hernández. Es parte fundamental del periodismo responsable. Carolina asintió, aparentemente satisfecha. Me alegra oírlo. Por cierto, añadió mientras se giraba para marcharse, lamento lo de tu informante. Siempre es una tragedia cuando accidentes así suceden. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Accidente? ¿No has visto las noticias? Carolina pareció genuinamente sorprendida. Hubo una explosión de gas esta madrugada en un edificio de apartamentos en la colonia Roma. Muy trágico. Uno de los fallecidos era un exfuncionario. Miguel Ángel Romero, creo que ese era su nombre. El mundo pareció detenerse por un momento. Elena escuchó las palabras como si vinieran de muy lejos, mientras su mente procesaba las implicaciones. Miguel Ángel estaba muerto. La única persona que podía confirmar la autenticidad de los documentos, eliminada en un conveniente accidente. Qué terrible noticia, logró articular, agradeciendo años de experiencia en mantener la compostura durante entrevistas difíciles. No lo sabía. Sí, terrible. Carolina ya se alejaba por el pasillo. Ten cuidado, Elena. La ciudad puede ser muy peligrosa estos días.
Cuando los tacones de Carolina dejaron de resonar en el piso de la redacción, Elena finalmente se permitió soltar el aliento que había estado conteniendo. Sus manos temblaban mientras abría nuevamente los archivos en la memoria USB. La pantalla de su computadora iluminaba su rostro mientras leía documento tras documento, cada vez más horrorizada. Conspiraciones dentro de conspiraciones, planes dentro de planes. El proyecto Águila Negra era solo la superficie de algo mucho más profundo y siniestro. En algún lugar de la redacción, un teléfono sonó. El ruido familiar de periodistas trabajando continuó a su alrededor. Pero para Elena Suárez, el mundo había cambiado irrevocablemente. Tenía en sus manos una bomba de tiempo informativa, y ahora sabía que los responsables no dudarían en matar para mantener sus secretos. La pregunta ya no era si publicar la historia, sino cómo mantenerse con vida el tiempo suficiente para hacerlo. El secretario de Gobernación, Francisco Valdés, contemplaba la Ciudad de México desde el ventanal de su oficina en el piso 20. El atardecer teñía el cielo de tonos cobrizos y púrpuras, proyectando largas sombras sobre los edificios históricos del centro. En sus 30 años de carrera política, había visto muchos atardeceres desde diferentes oficinas de poder, pero este, pensó, podría ser uno de los últimos que disfrutaría desde esta posición privilegiada. El reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre de 58 años que había envejecido considerablemente en los últimos meses. Las canas en sus sienes se habían multiplicado, y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. El proyecto Águila Negra le estaba pasando factura, aunque no tanto como lo que estaba por venir. Señor secretario, la voz de su asistente, Ramírez, interrumpió sus pensamientos. Tenemos confirmación. La periodista tiene la información. Valdés no se giró inmediatamente. Dejó que el silencio se extendiera por unos momentos, saboreando la tensión que creaba en su subordinado. Era un hábito que había perfeccionado a lo largo de los años. El poder residía tanto en los silencios como en las palabras. ¿Procedemos según lo planeado?, preguntó Ramírez, su voz traicionando un ligero temblor. No, Valdés finalmente se giró, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Dejemos que excave más profundo. Cada revelación la acercará exactamente a donde queremos. Ramírez pareció desconcertado. Pero señor, los documentos que tiene son exactamente los que queríamos que tuviera, interrumpió Valdés, su voz suave pero cortante como una navaja. Miguel Ángel jugó su papel a la perfección, incluso en su muerte. Ahora es el turno de la señorita Suárez. En su escritorio, una pantalla mostraba diferentes feeds de vigilancia. En uno de ellos, Elena Suárez entraba a un café en la colonia Roma. En otro, Carolina Hernández salía de su oficina en la Dirección de Inteligencia Nacional. Las piezas se están moviendo exactamente como deben, murmuró Valdés, más para sí mismo que para su asistente. Mientras tanto, en un café discreto de la Roma Norte, Elena se sentaba en una mesa del fondo, su espalda contra la pared y su vista hacia la entrada, tal como Miguel Ángel le había enseñado en su último encuentro. El local estaba casi vacío a esa hora de la tarde, lo cual era tanto tranquilizador como inquietante. La campanilla de la puerta sonó, y Elena contuvo la respiración. Carolina Hernández entró, vestida de civil esta vez, aunque su porte elegante la distinguía inmediatamente del resto de los clientes. Tiene exactamente 3 minutos, dijo Carolina sentándose frente a ella sin preámbulos. Después de eso, las cámaras de seguridad volverán a funcionar. Elena parpadeó, sorprendida por la directa admisión de intervención en los sistemas de vigilancia. ¿Por qué está ayudándome? Porque Valdés cometió un error, respondió Carolina, sus ojos escaneando constantemente el local. Creyó que podía manipular todas las piezas del tablero. No contaba con que algunas piezas tienen agenda propia. Elena sacó su grabadora por instinto, pero Carolina negó con la cabeza. Nada de grabaciones. Lo que voy a decirle no puede ser registrado. El proyecto Águila Negra no es lo que parece. Es una cortina de humo para algo mucho más grande. Valdés no es el cerebro detrás de todo, es solo otro peón, aunque él crea lo contrario. ¿Entonces quién?, comenzó Elena, pero fue interrumpida por el sonido de neumáticos chirriando la calle. Nos encontraron, murmuró Carolina, su mano moviéndose instintivamente hacia su costado, donde Elena vislumbró el contorno de un arma bajo el blazer. Salga por la cocina. Hay una puerta que da al callejón. No confíe en nadie, especialmente en... La explosión sacudió el edificio antes de que pudiera terminar la frase. El cristal de las ventanas estalló hacia adentro, y el mundo se convirtió en una cacofonía de gritos y destrucción. Elena sintió que alguien la empujaba al suelo mientras el humo y el polvo llenaban el aire. A través del caos, pudo ver a Carolina levantándose, su arma ahora visible en su mano. ¡Corra!, gritó la directora.
Los documentos que tiene son solo la superficie. Busque la conexión con Santa Muerte. Elena se arrastró hacia la cocina mientras escuchaba disparos detrás de ella. El personal del café ya había huido, dejando sartenes humeantes y comida a medio preparar. Encontró la puerta trasera y se precipitó hacia el callejón, el sonido de sirenas acercándose en la distancia. Mientras corría, su mente periodística seguía trabajando, conectando puntos. Carolina sabía demasiado, había estado esperando este momento. ¿Era realmente una aliada o parte de un juego más complejo? ¿Y qué tenía que ver el culto a la Santa Muerte con una conspiración gubernamental? El humo se elevaba sobre el café mientras Elena se perdía en el laberinto de callejones de la Roma. En su oficina, Francisco Valdés observaba los feeds de las cámaras de seguridad, su sonrisa ahora más pronunciada. Fase 1 completada, murmuró, girándose hacia Ramírez. Preparen la siguiente etapa. La señorita Suárez está a punto de descubrir que en este juego no hay verdaderos aliados, solo diferentes niveles de enemigos. El sol finalmente se había puesto sobre la Ciudad de México, y con él, las últimas certezas que Elena tenía sobre quién estaba realmente de su lado. La verdadera partida apenas comenzaba, y las reglas del juego cambiaban con cada movimiento. El pitido constante de los monitores médicos fue lo primero que Elena escuchó al recuperar la conciencia. La luz fluorescente del hospital le lastimaba los ojos, y el olor característico a desinfectante le revolvió el estómago. Intentó moverse, pero una punzada de dolor en su costado la detuvo en seco. «Quieta», dijo una voz familiar. «Tienes 3 costillas contusionadas y una conmoción cerebral leve». Elena giró la cabeza lentamente. En la silla junto a su cama estaba Roberto Guzmán, su editor en jefe en El Despertar. Su rostro mostraba signos de no haber dormido en días, y su habitual corbata perfectamente anudada estaba floja alrededor del cuello. «¿Cuánto tiempo?», su voz sonaba áspera, como papel de lija. 2 días, Roberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «La explosión en el café está en todas las noticias. Lo llaman un lamentable accidente por una fuga de gas, punto». Su tono dejaba claro que no creía ni una palabra de la versión oficial. Elena cerró los ojos, los recuerdos regresando en oleadas. El café, Carolina Hernández, la explosión, los disparos. Sus ojos se abrieron de golpe. «Carolina». Roberto negó con la cabeza. «Desaparecida. Nadie la ha visto desde la explosión. Pero eso no es todo». Tomó un periódico de la mesita de noche y lo extendió frente a ella. «Trágica muerte de exasesor presidencial», rezaba el titular. La foto mostraba los restos carbonizados del edificio de apartamentos donde supuestamente Miguel Ángel Romero había muerto. Elena sintió que se le helaba la sangre al leer la fecha, la misma noche en que se habían reunido en el estacionamiento. «No fue un accidente», murmuró Elena, su mente trabajando a pesar del dolor y los medicamentos. «Por supuesto que no», Roberto miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar. «He estado haciendo algunas averiguaciones discretas. En las últimas 72 horas, 3 personas conectadas con el gobierno han muerto en accidentes. Miguel Ángel Romero, un analista de la Secretaría de Gobernación, y un técnico de sistemas del Centro de Inteligencia». Elena intentó incorporarse, ignorando el dolor. «Roberto, necesito mi bolso». «¿Dónde está mi bolso?». «A salvo», respondió su editor. «Junto con la memoria USB. Está en un lugar seguro». El alivio que sintió fue momentáneo. Un movimiento en el pasillo llamó su atención. 2 hombres en trajes oscuros pasaron frente a su puerta, aparentando casualidad pero con una rigidez que delataba su verdadera profesión. «Nos están vigilando», susurró Elena. «Desde que te ingresaron», confirmó Roberto. «Dicen que son de la fiscalía, pero...». «No lo son», Elena completó la frase. Su mirada se detuvo en algo más en la mesita de noche, una pequeña tarjeta doblada junto al periódico. «¿Qué es eso?». Roberto siguió su mirada. «Apareció esta mañana. Nadie vio quién la dejó». Con manos temblorosas, Elena tomó la tarjeta. En el interior, escrito con una caligrafía elegante, había un mensaje: «La verdad está en Santa Muerte». Sí. Las palabras de Carolina antes de la explosión resonaron en su mente: «Busque la conexión con Santa Muerte». «Roberto», Elena bajó aún más la voz, «necesito que investigues algo por mí. El culto a la Santa Muerte. Pero no de la manera usual. Busca conexiones con el gobierno, con Valdés, con cualquier cosa relacionada con el proyecto Águila Negra». Su editor asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «¿Qué tan profundo estás en esto, Elena?». Antes de que pudiera responder, una enfermera entró a la habitación. «Disculpen, pero la paciente necesita descansar». Roberto se levantó,
apretando suavemente la mano de Elena. «Cuídate». Y dudó un momento. «Tal vez deberías considerar tomar esas vacaciones que siempre postergas. Tengo un primo en España que estaría encantado de recibirte». Elena entendió el mensaje oculto. Le estaba ofreciendo una salida, una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras observaba los titulares del periódico, la imagen del edificio destruido donde Miguel Ángel había muerto, supo que no podía retroceder. «Gracias, Roberto, pero tengo una historia que terminar». Después de que su editor se marchara, Elena quedó sola con el pitido de los monitores y el peso de los secretos que había descubierto. En algún lugar de la ciudad, las respuestas la esperaban, ocultas en la intersección entre el poder político y las creencias más oscuras de México. A través de la ventana de su habitación, podía ver la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte, aparentemente normal y tranquila. Pero ahora sabía que bajo esa superficie de normalidad, una red de conspiraciones y poder se entretejía como una telaraña mortal. En el pasillo, los hombres de traje seguían vigilando, esperando. Y en algún lugar, Carolina Hernández, viva o muerta, guardaba la clave de todo el misterio. Elena cerró los ojos, fingiendo dormir mientras su mente trabajaba. La conexión con la Santa Muerte, los documentos del proyecto Águila Negra, las muertes accidentales, todo estaba conectado. Solo necesitaba mantenerse con vida el tiempo suficiente para descubrir cómo. Elena avanzaba por las calles estrechas de Tepito, el corazón palpitando contra su pecho mientras el sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras los edificios desgastados. El barrio, conocido por su mercado negro y su devoción a la Santa Muerte, parecía observarla con 1000 ojos invisibles. Vendedores ambulantes recogían sus mercancías, mientras grupos de jóvenes en las esquinas la seguían con la mirada. La nota de Carolina ardía en su bolsillo como un hierro candente. Después de días en el hospital, recuperándose de la explosión que había matado a Miguel Ángel, aquellas palabras la habían perseguido en sueños. La verdad está en Santa Muerte. C. ¿Por qué la directora de Inteligencia Nacional la guiaría a uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México? ¿Era una trampa o realmente encontraría las respuestas que buscaba? El altar apareció frente a ella como una aparición macabra. Se alzaba imponente en el callejón, rodeado de velas encendidas y ofrendas, flores marchitas, botellas de tequila, puro sin encender, y fotografías de rostros desconocidos que parecían seguirla con la mirada. La figura esquelética de la Santa Muerte, vestida con una túnica de terciopelo púrpura, sostenía su guadaña con una elegancia siniestra. Una anciana apareció de las sombras, sobresaltándola. Su rostro arrugado mostraba la sabiduría de décadas vividas en estas calles. «La estábamos esperando, señorita Suárez», susurró la anciana, sus ojos oscuros brillando con conocimiento ancestral. «La señora nunca revela sus secretos a quienes no están dispuestos a pagar el precio». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo sabe mi nombre?». La anciana sonrió, mostrando algunos dientes de oro. «Las mismas personas que dejaron esto para usted». Se acercó al altar y, con movimientos precisos, presionó una serie de puntos en la base de piedra. Un clic metálico resonó en el silencio del callejón. El compartimento secreto se abrió como la boca de una criatura antigua, revelando su contenido: una carpeta negra, un dispositivo de grabación y una memoria USB, todos cubiertos por una fina capa de polvo. Con manos temblorosas, Elena tomó los documentos. Fotografías que mostraban reuniones secretas, transferencias bancarias a paraísos fiscales, correos electrónicos encriptados. Cada página revelaba una nueva capa de la conspiración, como capas de una cebolla podrida en el corazón del gobierno. Conectó los auriculares al dispositivo de grabación y presionó play. La voz de Valdés emergió, clara y arrogante. «El presidente es solo un títere», decía la grabación. «El verdadero poder siempre ha estado en las sombras. El proyecto Águila Negra no es un plan de seguridad nacional, es un golpe de Estado silencioso. Control total de las instituciones, manipulación de los medios, eliminación sistemática de opositores. Todo bajo la fachada de proteger la democracia». Otras voces se unían a la conversación, voces que Elena reconoció: jueces del Supremo Tribunal, generales del ejército, directores de bancos importantes. La conspiración era como una telaraña gigante que se extendía por todos los niveles del poder. «Señorita», la voz de la anciana la sacó de su trance. «Debe irse ahora. No es seguro permanecer tanto tiempo». Elena guardó todo en su bolso, pero cuando levantó la vista, la anciana había desaparecido. Las velas del altar parpadearon, como si una brisa invisible las hubiera perturbado. En la distancia, el sonido de motores aproximándose rompió el silencio. Mientras se alejaba rápidamente por los callejones de Tepito, Elena comprendió que acababa de cruzar un punto sin retorno.
La información que llevaba consigo no solo podía derribar un gobierno, sino exponer décadas de corrupción sistemática. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carolina. Lo encontró. Sí, respondió Elena, mientras se mezclaba con la multitud en la avenida principal. Encuéntreme en el café histórico en 20 minutos. Y Elena, tenga cuidado con las sombras. No todas pertenecen a personas. Las últimas luces del día se desvanecían sobre la Ciudad de México mientras Elena se alejaba del altar de la Santa Muerte, cargando el peso de una verdad que podría cambiar el destino de un país entero. Las palabras de la anciana resonaban en su mente. La señora nunca revela sus secretos a quienes no están dispuestos a pagar el precio. Elena solo podía preguntarse cuál sería el suyo. El edificio de El Despertar se alzaba como un centinela de cristal y acero contra el cielo nocturno de la Ciudad de México. Elena atravesó el vestíbulo casi vacío, saludando al guardia de seguridad con un gesto automático. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol mientras su mente repasaba obsesivamente la información descubierta en el altar de la Santa Muerte. En el elevador, sus dedos tamborileaban nerviosamente contra su bolso, donde guardaba las pruebas que podrían hacer temblar los cimientos del poder en México. Tercer piso. Cuarto. Quinto. Las puertas se abrieron en la redacción, revelando el familiar paisaje de cubículos y el aroma persistente de café rancio. A esa hora, solo quedaban los periodistas de la edición nocturna y algunos redactores rezagados. Elena se dirigió a su escritorio, encendió su computadora y comenzó a escribir frenéticamente. Las palabras fluían como un torrente, revelando la intrincada red de corrupción que había descubierto. El proyecto Águila Negra, presentado públicamente como una iniciativa de seguridad nacional, esconde en realidad un elaborado plan para... Las luces parpadearon una vez. 2 veces. Después, la oscuridad total invadió la redacción. ¿Qué demonios?, murmuró alguien en la oscuridad. Elena sintió que el corazón se le detenía. Su pantalla, alimentada por el sistema de respaldo de energía, era ahora la única fuente de luz en el piso. Rápidamente, guardó su trabajo en la memoria USB y la ocultó en su sujetador. Un sonido metálico resonó desde las escaleras de emergencia. Pasos. Muchos pasos. Todo el mundo fuera. La voz de Ramírez, el editor nocturno, cortó el silencio. Ahora. Elena se agachó detrás de su escritorio justo cuando las puertas de las escaleras se abrieron de golpe. A través del reflejo en las ventanas, pudo distinguir siluetas de hombres armados entrando a la redacción. Su teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de un número desconocido. Francotiradores en los edificios sur y este. No se mueva. El sudor frío recorría su espalda mientras escuchaba los pasos metódicos de los hombres armados revisando cada cubículo. Las voces de sus compañeros protestando mientras eran evacuados llegaban amortiguadas desde la distancia. ¿Dónde está Suárez? La voz grave de uno de los hombres hizo que se le helara la sangre. No la he visto, respondió Ramírez. Debe haberse ido temprano. Un golpe seco. El sonido de un cuerpo cayendo. Elena contuvo la respiración, su mente trabajando frenéticamente. Las escaleras de emergencia estaban bloqueadas. El elevador no era una opción. Las ventanas estaban a 15 pisos de altura. Un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Mantenga la calma. Ayuda en camino. Sí. Los pasos se acercaban a su cubículo. Elena podía ver las sombras proyectadas por las linternas aproximándose. De repente, las luces de emergencia se encendieron, bañando todo en un resplandor rojo sangre. Y allí, en la entrada de la redacción, estaba Carolina Hernández, la directora de Inteligencia Nacional, sosteniendo un arma con la calma de quien ha nacido para los momentos de crisis. Caballeros, su voz cortó el aire como un cuchillo. Creo que están en el lugar equivocado. Los hombres armados se giraron, sorprendidos. Elena pudo ver sus uniformes negros sin insignias, sus rostros cubiertos con pasamontañas. Directora Hernández, uno de ellos habló, su voz traicionando sorpresa. Tenemos órdenes directas. Sus órdenes acaban de cambiar, Carolina interrumpió, dando un paso adelante. Viene conmigo si quiere vivir, dijo, esta vez dirigiéndose a Elena. Elena se levantó lentamente, su mente dividida entre el miedo y la desconfianza. ¿Por qué debería confiar en usted? Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro de Carolina. Porque yo maté a Valdés hace 1 hora. Y en 10 minutos sus hombres lo descubrirán. Como para confirmar sus palabras, varios teléfonos comenzaron a sonar simultáneamente. Los hombres armados se miraron entre sí, la confusión evidente en sus posturas. El secretario Valdés. Uno de ellos comenzó a decir, leyendo un mensaje. Muerto en su oficina, completó Carolina.
Un disparo limpio desde el edificio de enfrente. Los forenses están en camino, pero les tomará tiempo determinar que el ángulo del disparo no coincide con la versión oficial que están fabricando en este momento. Elena observaba la escena, entendiendo finalmente el juego de ajedrez que se había estado desarrollando a su alrededor. Carolina no era solo una pieza más en el tablero, era una jugadora que había estado moviendo sus propias fichas desde el principio. Tienen exactamente 30 segundos para evacuar el edificio, continuó Carolina. Después de eso, las fuerzas especiales que acabo de autorizar tomarán el control del perímetro. Y créanme, ellos hacen preguntas después de disparar. Los hombres retrocedieron, comunicándose en silencio con miradas y gestos. Finalmente, el que parecía el líder dio una señal y comenzaron a retirarse hacia las escaleras. Carolina extendió su mano. Es hora de irnos. Tenemos una última jugada que hacer. A través de las ventanas, Elena pudo ver los helicópteros aproximándose, sus luces cortando la oscuridad de la noche mexicana. En algún lugar de la ciudad, el cuerpo de Valdés se enfriaba en su oficina, y con él, moría una parte de la conspiración que había estado investigando. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Elena, tomando la mano de Carolina. A ver al presidente, respondió Carolina, guiándola hacia una puerta de servicio. Es hora de que sepa quién ha estado realmente gobernando su país. Mientras seguía a Carolina por los pasillos oscuros del edificio, Elena comprendió que la verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. Y esta vez, ella sería más que una simple observadora, sería parte activa en la transformación de su nación. El Palacio Nacional se erguía majestuoso en el corazón del Zócalo, sus muros centenarios teñidos por las primeras luces del amanecer. La Plaza de la Constitución, normalmente bulliciosa a estas horas, permanecía inquietantemente vacía, acordonada por fuerzas especiales que mantenían un perímetro de seguridad. Elena y Carolina atravesaron los controles de seguridad escoltadas por un contingente de la Guardia Nacional. Sus pasos resonaban en los pasillos históricos, donde los murales de Diego Rivera parecían observarlas con ojos centenarios, testigos silenciosos de innumerables intrigas políticas. El presidente las esperaba en su despacho, un hombre que parecía haber envejecido décadas en las últimas horas. Las ojeras profundas y el cabello despeinado revelaban una noche sin dormir. Sobre su escritorio de caoba, periódicos desplegados mostraban titulares sobre la muerte de Valdés. Señor presidente, Carolina inclinó levemente la cabeza. Le presento a Elena Suárez. El mandatario levantó la vista de los documentos que revisaba. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una intensidad penetrante. La periodista que ha estado desenterrando nuestros secretos. Elena dio un paso adelante, sacando la memoria USB de su bolso. No son sus secretos, señor presidente. Son las pruebas de una conspiración que ha estado operando bajo sus propias narices. Carolina asintió, colocando sobre el escritorio la carpeta que habían recuperado del altar de la Santa Muerte. Todo está aquí. El verdadero proyecto Águila Negra, las transferencias bancarias, las órdenes de eliminación, los planes de reestructuración del gobierno. El presidente comenzó a revisar los documentos, su rostro transformándose con cada página que leía. El horror, la incredulidad y la ira se mezclaban en sus facciones mientras la verdadera magnitud de la conspiración se revelaba ante sus ojos. Esto es imposible, murmuró, llegando a una lista de nombres. ¿El presidente de la Suprema Corte? ¿El director del Banco Central? Mi propio jefe de gabinete. La red es extensa, confirmó Carolina. Han estado operando durante décadas, atravesando múltiples administraciones. Valdés era solo la cara visible de una estructura mucho más profunda. Un trueno resonó en la distancia, como un presagio de la tormenta que se avecinaba, tanto literal como metafóricamente. Elena se acercó a la ventana. Nubes oscuras se arremolinaban sobre la ciudad, y en las calles cercanas al palacio, podía ver vehículos militares tomando posiciones. Tienen pruebas de todo. El presidente hojeaba frenéticamente los documentos. Y copias en lugares seguros, añadió Carolina, su voz firme. Si algo no sucede, la información se liberará automáticamente a medios internacionales. El sonido de hélices de helicóptero comenzó a intensificarse. Elena vio 3 aeronaves militares aproximándose al palacio. Tenemos compañía. Los leales a Valdés, Carolina consultó su teléfono. Han descubierto que las órdenes de evacuación eran falsas. Vienen por nosotros. El presidente se levantó, una nueva determinación en su rostro. Tenemos protocolos para esto. Búnker presidencial, ahora. Mientras se dirigían hacia el elevador secreto, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas del palacio. Los pasillos se llenaron de personal de seguridad corriendo en todas direcciones, y las alarmas comenzaron a sonar.
Señor presidente. Un oficial de la Guardia Nacional llegó corriendo. Tenemos reportes de movimientos no autorizados de tropas en toda la ciudad. El general Montoya está actuando bajo las órdenes del verdadero proyecto Águila Negra, completó Carolina. Necesitamos acceso a los códigos de seguridad nacional. Ahora, el búnker presidencial era una estructura moderna oculta bajo siglos de historia. Pantallas mostraban feeds en vivo de toda la ciudad, columnas de humo elevándose desde varios puntos, movimientos de tropas, manifestantes comenzando a llenar las calles a pesar de la lluvia. Esto es lo que querían evitar, dijo Elena, observando el caos desplegándose en las pantallas. La verdad saliendo a la luz. El presidente se sentó frente a una consola de comunicaciones. Necesito una línea segura con el alto mando militar que aún sea leal. Y contacto con todas las gubernaturas. Un nuevo estruendo sacudió el edificio. En las pantallas, podían ver a las fuerzas especiales leales enfrentándose con los hombres de Montoya en los jardines del palacio. La información es nuestra única arma, dijo Elena, conectando la memoria USB a una computadora. Hay que liberarla. Toda. Carolina asintió. Señor presidente, es hora de decidir, está con nosotros. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, mientras en las profundidades del Palacio Nacional, 3 personas se preparaban para cambiar el curso de la historia del país. La tormenta apenas comenzaba. El Palacio Nacional se erguía majestuoso en el corazón del Zócalo, sus muros centenarios teñidos por las primeras luces del amanecer. La Plaza de la Constitución, normalmente bulliciosa a estas horas, permanecía inquietantemente vacía, acordonada por fuerzas especiales que mantenían un perímetro de seguridad. Elena y Carolina atravesaron los controles de seguridad escoltadas por un contingente de la Guardia Nacional. Sus pasos resonaban en los pasillos históricos, donde los murales de Diego Rivera parecían observarlas con ojos centenarios, testigos silenciosos de innumerables intrigas políticas. El presidente las esperaba en su despacho, un hombre que parecía haber envejecido décadas en las últimas horas. Las ojeras profundas y el cabello despeinado revelaban una noche sin dormir. Sobre su escritorio de caoba, periódicos desplegados mostraban titulares sobre la muerte de Valdés. Señor presidente, Carolina inclinó levemente la cabeza. Le presento a Elena Suárez. El mandatario levantó la vista de los documentos que revisaba. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una intensidad penetrante. La periodista que ha estado desenterrando nuestros secretos. Elena dio un paso adelante, sacando la memoria USB de su bolso. No son sus secretos, señor presidente. Son las pruebas de una conspiración que ha estado operando bajo sus propias narices. Carolina asintió, colocando sobre el escritorio la carpeta que habían recuperado del altar de la Santa Muerte. Todo está aquí. El verdadero proyecto Águila Negra, las transferencias bancarias, las órdenes de eliminación, los planes de reestructuración del gobierno. El presidente comenzó a revisar los documentos, su rostro transformándose con cada página que leía. El horror, la incredulidad y la ira se mezclaban en sus facciones mientras la verdadera magnitud de la conspiración se revelaba ante sus ojos. Esto es imposible, murmuró, llegando a una lista de nombres. ¿El presidente de la Suprema Corte? ¿El director del Banco Central? Mi propio jefe de gabinete. La red es extensa, confirmó Carolina. Han estado operando durante décadas, atravesando múltiples administraciones. Valdés era solo la cara visible de una estructura mucho más profunda. Un trueno resonó en la distancia, como un presagio de la tormenta que se avecinaba, tanto literal como metafóricamente. Elena se acercó a la ventana. Nubes oscuras se arremolinaban sobre la ciudad, y en las calles cercanas al palacio, podía ver vehículos militares tomando posiciones. Tienen pruebas de todo. El presidente hojeaba frenéticamente los documentos. Y copias en lugares seguros, añadió Carolina, su voz firme. Si algo no sucede, la información se liberará automáticamente a medios internacionales. El sonido de hélices de helicóptero comenzó a intensificarse. Elena vio 3 aeronaves militares aproximándose al palacio. Tenemos compañía. Los leales a Valdés, Carolina consultó su teléfono. Han descubierto que las órdenes de evacuación eran falsas. Vienen por nosotros. El presidente se levantó, una nueva determinación en su rostro. Tenemos protocolos para esto. Búnker presidencial, ahora. Mientras se dirigían hacia el elevador secreto, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas del palacio. Los pasillos se llenaron de personal de seguridad corriendo en todas direcciones, y las alarmas comenzaron a sonar. Señor presidente. Un oficial de la Guardia Nacional llegó corriendo.
Tenemos reportes de movimientos no autorizados de tropas en toda la ciudad. El general Montoya está actuando bajo las órdenes del verdadero proyecto Águila Negra, completó Carolina. Necesitamos acceso a los códigos de seguridad nacional. Ahora, el búnker presidencial era una estructura moderna oculta bajo siglos de historia. Pantallas mostraban feeds en vivo de toda la ciudad, columnas de humo elevándose desde varios puntos, movimientos de tropas, manifestantes comenzando a llenar las calles a pesar de la lluvia. Esto es lo que querían evitar, dijo Elena, observando el caos desplegándose en las pantallas. La verdad saliendo a la luz. El presidente se sentó frente a una consola de comunicaciones. Necesito una línea segura con el alto mando militar que aún sea leal. Y contacto con todas las gubernaturas. Un nuevo estruendo sacudió el edificio. En las pantallas, podían ver a las fuerzas especiales leales enfrentándose con los hombres de Montoya en los jardines del palacio. La información es nuestra única arma, dijo Elena, conectando la memoria USB a una computadora. Hay que liberarla. Toda. Carolina asintió. Señor presidente, es hora de decidir, está con nosotros. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, mientras en las profundidades del Palacio Nacional, 3 personas se preparaban para cambiar el curso de la historia del país. La tormenta apenas comenzaba.